Antes de comenzar, quiero invitarlos a seguirme en todas mis redes sociales, donde publico contenido bastante interesante. El reloj se detuvo a las 2 de la mañana. La habitación se empezó a impregnar lentamente con el frío aire de la noche. Una brisa recorrió mi cuerpo en forma de escalofrío. Desperté en medio de la oscuridad absoluta. Confundido, miré por la ventana y observé una ciudad sin luz, bañada en una tranquilidad casi absoluta y espectral. Prendí la radio. Ahí fue cuando me enteré que el sol simplemente no había vuelto a salir. Era mediodía, y el cielo estaba tan oscuro como si fuera medianoche. En las calles podía observar movimiento, pero no lograba distinguir nada. En la radio decían que teníamos que tomar agua, pero nunca explicaron por qué. Yo obedecí ciegamente, sin saber todo lo que en ese momento estaba pasando, y todo lo que pasaría después. Algo había caído del cielo. Unas criaturas amorfas y viscosas llegaron desde las estrellas, nos quitaron la luz solar y empezaron a matar a nuestro planeta. Pero no buscaban un lugar donde vivir, sino un lugar donde esconderse. Ellos, los suplantadores, eran seres que podían tomar la forma de nosotros los humanos. Empezaron a actuar como nosotros. Acabaron con millones de personas alrededor del mundo y tomaron la identidad de todos ellos. Más tarde que nunca entendí que lo hacían para escapar de un horror cósmico que los perseguía, y que ahora estaba aquí. Se blandía imponente sobre nosotros, moviendo sus tentáculos de forma grotesca. No habitaba en esta realidad, pero sí podía asumir una forma física. Aquella criatura me habló y me mostró cómo terminar con todo, pero mintió. Ahora, la humanidad estaría extinta de no ser por mí, el último ser humano sobre la Tierra. Ahora, en un mundo como este, me pregunto si el monstruo soy yo, o ellos. Entonces la niña me miró y extendió su mano. En su palma había una especie de artefacto, que rápidamente reconocí como la nave en la que llegaron los suplantadores. Es momento de que elijas tu destino. Pero dudé. Ya no podía seguir confiando. Esto fue lo que llevó a la humanidad a la extinción, y lo que me llevó a mí hasta este momento. Aparté la mano de la niña con un fuerte golpe, y la pequeña nave cayó de su mano. Ella solo bajó el brazo y me miró con unos ojos que penetraban más allá de mi mente. No dijo nada, y aquello me hizo pensar si ella entendía de emociones o sentimientos, o si para ella la vida no era más que un concepto insignificante. La niña simplemente desapareció. Miré a mi alrededor, pero solo me encontré con los troncos de los árboles muertos en medio del sombrío bosque. En el suelo estaba la pequeña nave, que no era más que una esfera metálica con una enorme hendidura a la mitad de esta. La tomé y la observé. Era mi oportunidad de huir de este planeta. ¿Pero a dónde? ¿A dónde iría? En ese momento entendí que la idea de huir me aterraba más que quedarme. Me hubiera quedado ahí, de pie, pensando durante horas la decisión que tomaría, pero una docena de gruñidos y gritos provenientes de todas partes llamaron mi atención. Entonces, la más pura sensación de horror absoluto invadió todo mi cuerpo. Fue cuestión de segundos para entender que, sin humanos, las criaturas buscarían nuevamente huir. Y entonces la historia se repetiría en otro lugar del universo, e incluso es hasta posible que todo esto ya haya ocurrido. Y aunque estuve tentado a huir, tomé la decisión de que, sin importar nada, no dejaría que me convirtiera en uno de ellos. Esto tenía que terminar en este momento. Podía escuchar a muchas de esas criaturas acercándose de forma desesperada. Los sonidos provenían de todas partes, como si centenas de esas criaturas hubieran surgido de debajo de la tierra. Pero estaba solo, y ya no tenía nada que perder. Corrí en la dirección en la que había venido, de regreso a la ciudad. Cuando salí del bosque pude ver a 3 de esas criaturas caminando de una forma grotesca en dirección hacia mí. Era claro que aún pretendían hacerse pasar por nosotros, en un intento desesperado por sobrevivir el mayor tiempo posible. En cuanto se acercaron lo suficiente, alzaron sus largas extremidades intentando sujetarme, pero logré esquivarlas por poco.
A uno de ellos logré patearlo en lo que se supone era su pecho, a otro lo aparté con mi cuerpo, pero la tercera criatura alcanzó a clavarme una de sus extremidades en mi hombro. No me detuve en ningún momento. Las criaturas giraron y me siguieron, pero muy difícilmente me alcanzarían. El hombro empezó a dolerme y arderme, y pude alcanzar a ver cómo una enorme mancha de sangre se extendía por mi camisa. A pesar de esto, seguí corriendo. Tenía que llegar al centro de la ciudad, era ahí a donde debía ir. Algo dentro de mí me decía que ese era el lugar correcto. Y me prometí, por todos los que fallecieron a manos de los suplantadores, que no me detendría hasta llegar ahí. Tenía que evitar que las criaturas escaparan. Al girar en una esquina me encontré con otras dos criaturas que parecían estar esperándome. Se abalanzaron sobre mí, clavando sus tentáculos en mis piernas y en mi estómago, pero logré apartarlas con uno de mis brazos, mientras que con el otro sostenía la esfera. El dolor se intensificó, y pude sentir como toda mi camisa se humedecía. No quise mirar, pero sabía que era producto de toda la sangre que salía de mi cuerpo. Corría y corría, sintiéndome cada vez más débil. La oscuridad parecía intensificarse a mi alrededor. El frío recorría mis huesos, solo para recordarme que el planeta estaba muriendo lentamente. Pero tenía que llegar al centro de la ciudad, y lo haría sin importar nada. Los suplantadores estaban por todas partes, por lo que siempre que giraba en cualquier esquina, calle o callejón me topaba con esas criaturas. Se acercaban rápidamente hacia mí e intentaban quitarme la nave con la que llegaron. Siempre que esquivaba a uno de esos seres podía sentir cómo el dolor se intensificaba, pero ya no quería ver mi cuerpo. Sabía que estaba lleno de heridas y sangre por todos lados. El dolor, el ardor era cada vez peor. Mis piernas se sentían cada vez más pesadas, y se me dificultaba moverme. Pero a pesar de todo seguí corriendo. Creo que en aquel momento la oscuridad era tan intensa como jamás lo había sido. Era una oscuridad que no era normal, y que no podía deberse a la falta de sol. No, no era eso, debía ser por algo más. Mientras avanzaba pude notar con mayor detalle cada movimiento que mi cuerpo hacía. El movimiento de mis pies, el aire entrando a mis pulmones, la brisa golpeando mi rostro. Nunca había sentido algo como eso, o tal vez sí, pero no les había puesto la debida atención. En un momento como ese todo es tan claro, tan diferente, tan extraño. Incluso el dolor era diferente. Me gustaba sentirlo, y deseaba con toda el alma que no se detuviera, porque de lo contrario solo podría significar una cosa. El dolor es la única señal de que sigo vivo. Los gritos y los gruñidos seguían por todas partes. Seguía corriendo, esquivando los cadáveres apilados de muchos de mis hermanos, las ruinas de edificios colapsados, autos incendiados y los suplantadores que no se rendirían por nada del mundo, pues de eso dependía su supervivencia. Con un esfuerzo casi sobrehumano, alcé la mirada y miré al cielo. Aquel horror cósmico ya no estaba ahí. Pero aún podía sentirlo, incluso más que todas las heridas de mi cuerpo. Y aquello, por algún extraño motivo, me trajo un poco de paz. Mis párpados empezaron a pesarme. Quería cerrar los ojos y desplomarme en el suelo, quería que todo terminara de una vez. Pero no quería rendirme, no después de haber llegado tan lejos. Cada vez me era más difícil esquivar a los suplantadores, quienes me hacían más daño. Me sentía débil y cansado. A pesar de eso jamás bajé mi velocidad, y jamás dejé de apretar con fuerza la esfera contra mi cuerpo. Estoy seguro que en cualquier otra circunstancia no habría sobrevivido, no en la condición en la que estaba. Quería pelear, quería luchar, pero eran cientos de miles de millones de seres. No podría acabar con ellos. Tenía que llegar al centro de la ciudad, y me estaba acercando cada vez más. No sé cuánto tiempo habrá pasado desde entonces, pero mis piernas dejaron de dolerme. O tal vez es que me duele todo el cuerpo. Sea como sea, no quería mirarme, no quería bajar la mirada y ver el charco de sangre en el que estaba cubierto. El aire era frío, cada vez lo era más. Y la oscuridad parecía intensificarse de maneras que ya no eran posibles. Mi cuerpo empezó a tambalearse, mis heridas cada vez dolían menos, y poco a poco mi velocidad era menor. Pero entonces, a lo lejos, alcancé a ver el centro de la ciudad. Con las últimas fuerzas que me quedaban apresuré el paso. Esquivé como pude a un par de criaturas más que clavaron sin piedad sus extremidades por todo mi cuerpo. Ya no luché. Tan solo quería llegar. Y cuando lo hice, cuando finalmente llegué, ni siquiera me detuve, sino que directamente caí sobre el duro concreto.
No sentí el golpe, pues era opacado por el dolor que sentía por todas partes. Hice un último esfuerzo y me senté, recargándome en un árbol. Aún sostenía con firmeza la esfera entre mis manos. La miré con más detalle. Alcé la mirada y vi a cientos de criaturas acercándose rápidamente a mí. No pude evitar sonreír. Había ganado. Tal vez, al final de cuentas, aquel horror cósmico no había mentido, y me mostró cómo terminar con esto, aun si eso implicaba la extinción de la humanidad. Todo tenía sentido en ese momento. Era necesario que no hubiera humanos, pues así los suplantadores ya no podrían esconderse y aquella criatura cósmica podría acabar con ellos. Por eso me dio la nave, para evitar que los seres que cayeron del cielo escaparan. Tenía que llegar al centro de la ciudad, pero no porque aquí hubiera algo en especial, sino para hacer tiempo. Las criaturas seguían acercándose rápidamente. Pero se detuvieron en seco cuando el cielo volvió a partirse en dos con un enorme estruendo. Esta vez no apareció ningún horror cósmico, sino que entraron los rayos del sol con toda su intensidad. Contemplé cómo las criaturas gritaron de una forma horrorosa mientras se retorcían y se deshacían. Aquel paisaje era hermoso. La oscuridad nuevamente cubrió todo a mi alrededor, pero seguía sintiendo el calor del sol en mi cuerpo. Era lo único que sentía. El dolor se había ido, y todo era oscuro. Sonreí una vez más.